Saludos. Al final del video anterior planteábamos un problema de una escuela y la pregunta de que cuál es la probabilidad de que un estudiante que comience en cualquier año abandone sus estudios o se gradúe. En el video de hoy vamos a tratar algunos aspectos de las cadenas de marco que permiten dar respuesta a esta interrogante, pero que además nos va a servir para dar respuesta a otros problemas que se presentan. El caso que vamos a ver ahora al inicio se llama forma canónica de la matriz P a la N. La matriz de transición P en su forma canónica puede reagruparse en un conjunto de submatrices, como se muestra a continuación. La matriz de transición reagrupada de esta manera en 4 cuadrantes, donde P sub J es la submatriz que agrupa la relación entre los estados del conjunto ergótico J de la cadena de marco. R sub J, que está en el tercer cuadrante, son las submatrices que agrupan la relación entre los estados transientes de la cadena de marco. Y en el cuarto cuadrante aparece la submatriz Q sub J, que agrupa la relación entre los estados transientes de la cadena de marco. Teniendo la matriz de transición en esta forma, resulta sencillo calcular la matriz P a la N, la cual quedará de la siguiente manera. De la matriz en forma canónica se tiene que P sub J a la N es P sub J por P sub J n veces. Q a la N es Q por Q n veces. R sub J a la N es Q por R sub J a la N menos 1 más R sub J por P sub J a la N menos 1, que es igual a P sub J por R sub J a la N menos 1 más R sub J por Q a la N menos 1. Y evita tener que hacer todas las multiplicaciones, solamente multiplico las que me hacen falta. Esta última expresión es recursiva. Por ejemplo, para hallar R sub J al cubo, hay que hallar R sub J al cuadrado, de forma tal que R sub J al cuadrado es Q por R sub J más R sub J por P sub J. Como se observa, todos los términos de la derecha están en la matriz P. Entonces, R sub J al cubo es igual a P sub J por R sub 2 al cuadrado más R sub J por Q al cuadrado. Las expresiones para hallar P sub J a la N, Q a la N y R sub J a la N permiten calcular de una forma más sencilla los valores de la probabilidad al cabo de N pasos, sin necesidad de trabajar con la matriz P, sino solamente con la submatriz que relaciona los estados que son de interés. La matriz fundamental de una cadena de marco reducible es uno de los conceptos más importantes para el estudio de este tipo de cadenas, y a partir del mismo se le podrá dar respuesta a algunas preguntas planteadas anteriormente. Para cualquier cadena de marco reducible, I menos Q tiene una inversa, y la inversa de esta matriz es I más Q al cuadrado, que es igual a la suma desde K igual a 1 hasta infinito de Q a la K. Se define entonces la matriz fundamental para una cadena de marco reducible como la inversa de I menos Q, donde I es la matriz idéntica. Q es la matriz de los estados transientes que se obtiene de la forma canónica de la matriz de transición. A los componentes de la matriz fundamental se le da una interpretación determinada. Cada elemento dará el número de pasos que el proceso estará en un estado transiente de sub J, habiendo comenzado en un estado de sub I, antes de ser absorbido por un conjunto ergótico o estado absorbente. La suma de los elementos de cada fila dará el número total promedio de pasos que el proceso estará en un estado transiente antes de ser absorbido por un conjunto ergótico o estado absorbente, dado que partió de un estado en sub I. Note que esta matriz fundamental está relacionada con un número de pasos y como generalmente los pasos serán unidades de tiempo, se obtendrán de ella valores promedio de tiempo de permanencia del proceso en uno u otro estado transiente. Por lo tanto, como los elementos de dicha matriz no son valores de probabilidad, pueden tomar valores mayores que 1. Tomando el ejemplo al final del video anterior, en una escuela se ha determinado para cada uno de los 3 años de estudio la probabilidad de que un estudiante promueva el año superior, repita el año o abandone sus estudios. Con esta información se había construido la matriz de transición que se muestra ahí con los 5 estados. Para su solución, paso cada curso docente, los estados que son primer año, segundo, tercero, graduarse y abandonar los estudios.
a partir de la matriz anterior, halle la matriz fundamental e interprete cada uno de sus términos. Para hallar la matriz fundamental es necesario analizar el diagrama de transición que se muestra en la figura para poder ordenar la matriz de transición P en su forma canónica. En la figura se observa que A y G son estados absorbentes, ergóticos. Primero, segundo y tercero es un conjunto transiente. Ordenando la matriz en su forma canónica se tiene con la matriz P en la forma canónica se obtiene la matriz Q. Y con la matriz Q se halla I menos Q, que es la idéntica menos Q, obteniéndose esa matriz resultante. Y la matriz fundamental será la inversa de I menos Q. Para hallar la inversa de I menos Q puede aplicarse cualquier método de los ya conocidos para su cálculo. Además es posible su comprobación por las propiedades conocidas de que una matriz inversa, su producto da la idéntica. La interpretación de la matriz fundamental es la siguiente. Tomando la interpretación de la matriz fundamental vista anteriormente, tendremos lo siguiente. Un estudiante que inicia sus estudios en primer año estará como promedio 10 sobre 9, es decir, 1,11 cursos en ese año, antes de abandonar los estudios o graduarse, e igual tiempo en segundo y tercer año. Un estudiante que inicia sus estudios en segundo año de ese centro estará como promedio 1,43 cursos en ese año, antes de graduarse o abandonar los estudios, y 1,43 cursos en tercer año. Si el estudiante inicia sus estudios en tercer año, estará como promedio 1,66 cursos en ese año, antes de graduarse. En este caso se observa en la matriz de transición P que un estudiante que está en tercer año nunca abandona sus estudios. Nótese que el valor promedio de los elementos de la matriz fundamental es mayor que 1, ya que existe la probabilidad de que un estudiante repita un año. Si se suma la primera fila, se tiene que la primera fila su resultado da 3,4. Esto significa que un estudiante que inicia sus estudios en primer año estará estudiando como promedio 3,4 años antes de graduarse o abandonar los estudios. De igual forma, se puede hallar este valor para un estudiante que inicia sus estudios en segundo y tercer año. Se puede notar que la matriz fundamental se puede dar respuesta directamente a dos de las interrogantes que se plantearon anteriormente, y estas eran: ¿cuál es el número promedio de pasos que el proceso estará en un estado transiente sub J habiendo partido de un estado de sub I antes de ser absorbido? ¿Cuál es el número total de pasos que el proceso dará antes de ser absorbido por un subconjunto ergótico habiendo partido de un estado de sub I? Ya se vio en el ejemplo cómo dar respuesta a ambas preguntas. Sin embargo, también sería interesante calcular la probabilidad de absorción que existe para cada subconjunto ergótico, habiendo partido del proceso de un estado transiente dado. Veamos cómo solucionar esta interrogante. Si X sub J es la probabilidad de que el proceso sea absorbido por un conjunto ergótico o estado absorbente E sub J, dado que estaba en el estado transiente, entonces X sub J es igual a la inversa I de menos Q por R sub J por 1. X sub J es el vector de las propiedades de absorción por el conjunto ergótico o estado absorbente sub J. I menos Q a la menos 1 es la matriz fundamental. R sub J es la matriz o vector correspondiente a la transición de los estados transientes al conjunto ergótico o estado absorbente sub J. Se obtiene de la matriz de transición en forma canónica. Y 1 es un vector suma, todos sus componentes son 1 y se utiliza solo cuando es un conjunto ergótico, siendo además la suma desde j igual a 1 hasta r menos s de x sub j, x sub i j igual a 1, para i igual a 1, 2 hasta s, donde r es la cantidad de estados posibles, s cantidad de estados transientes, r menos s es la cantidad de estados absorbentes o ergóticos. Esto significa que estando en el estado de sub i, el proceso será absorbido por el sub j en uno o más pasos. La probabilidad de absorción es un paso de P sub i j. Un ejemplo, para el problema de la escuela, determinen la probabilidad de absorción, es decir, la probabilidad de que un estudiante que comience en cualquier año abandone sus estudios o se gradúe. Para su solución se parte de la forma canónica de la matriz de transición. El vector de la probabilidad de absorción viene dado por la inversa de I menos Q por R sub J. En este ejemplo hay dos estados absorbentes, G y A, graduarse y abandonar. Por lo tanto, se tendrán dos vectores de probabilidad de absorción, las cuales se denotarán por X sub G, graduarse, y X sub A, abandonar.
Partiendo de la matriz fundamental que fue calculada anteriormente para el cálculo del vector de las probabilidades de graduarse X sub G, o sea, R sub E es 0,006. Entonces, X sub G sería la inversa de I menos Q por R sub G, y que su resultado es 6 novenos, 6 séptimos, 1. Se tiene que X sub G es primero 6 novenos, segundo 6 séptimos y tercero 1. Esto significa que un estudiante que inicie sus estudios en primer año tendrá una probabilidad de 6 novenos de graduarse. Para un estudiante que inicie el segundo año, la probabilidad de graduarse será de 6 séptimos. Y si comienza en tercer año, la probabilidad es 1, ya que, como se vio anteriormente, un estudiante en tercer año nunca abandona sus estudios. Para el cálculo del vector de la probabilidad de abandonar los estudios X sub A, se tiene que R sub A es primero 0,2, segundo 0,1 y tercero 0. Entonces, X sub A es el producto de la inversa de I menos Q por R sub A, y que el resultado es 3 novenos, 1 séptimo y 0. Este resultado indica las probabilidades que tiene un estudiante de abandonar sus estudios y que serán las siguientes. Es decir, 3 novenos si inició en el primer año, 1 séptimo si inició en el segundo año y 0 si inició en el tercer año. Se puede notar también, como se había planteado, que se cumple que X sub 1G más X sub 1A es igual a 1, y que X sub 2G más X sub 2A es igual a 1, y que X sub 3G más X sub 3A es igual a 1. Es decir, que al cabo de un número de pasos determinado, el proceso estará en uno de los estados absorbentes. Otro ejemplo, una cadena de Markov tiene la siguiente matriz de transición. Conocida la matriz de transición, se pide calcular las probabilidades de absorción para los distintos conjuntos ergóticos de dicha cadena de Markov. Para la solución, la matriz se encuentra ordenada en su forma canónica y tiene la composición siguiente. 1 y 2 es un conjunto ergótico, 3 estado absorbente, 4 y 5 conjunto transiente. Esto se puede comprobar analizando el diagrama de transición. Y de acuerdo a lo visto anteriormente, la matriz P se dividirá en las siguientes submatrices, como se muestra en esa matriz particionada en 4 cuadrantes, en la cual también se señala la matriz Q en rojo. Como se señaló anteriormente, la matriz Q está formada por los estados 4 y 5. Hallando la matriz fundamental, la inversa de I menos Q, primero hallamos I menos Q, quedando la matriz fundamental como 16 sobre 11, 4 sobre 11, 4 sobre 11 y 12 sobre 11. Las probabilidades de absorción se calcularán para el conjunto ergótico 1, 2 y para el estado absorbente 3. Para el cálculo de las probabilidades de absorción del conjunto ergótico 1, 2, es decir, X sub 1, 2 será R sub 1, 2, que es la submatriz formada por 1, 4, 0, 0, 1 medio. El vector 1 es 1, 1, se plantea que X sub 1, 2 es el producto de la inversa de I menos Q por R sub 1, 2 por 1. Realizando el cálculo queda que X sub 1, 2 es 6 sobre 11 y 7 sobre 11. La probabilidad de ser absorbido por el conjunto ergótico 1, 2 será de 6 sobre 11 si se comienza en el estado 4 y 7 sobre 11 si se comienza en el estado 5. Para el cálculo del vector de la probabilidad de absorción del estado absorbente 3, es decir, X sub 3 será la matriz R sub 3, que es 1, 4, 1, 4, y X sub 3 es el producto de la inversa de 1 menos Q por R sub 3. Su resultado es 5 sobre 11 y 4 sobre 11. Es decir, que la probabilidad de ser absorbido por el estado absorbente 3 es de 5 sobre 11 si se parte del estado 4. La probabilidad de ser absorbido por el estado absorbente 3 es de 4 sobre 11 si se parte del estado 5. Puede ocurrir que se conozcan las cantidades en equilibrio para el proceso y se desee determinar cuáles deben ser las entradas constantes a los estados transientes para garantizar esas cantidades en equilibrio. El próximo video lo dedicaremos a analizar esta situación y ejemplos de posible aplicación. No se pierda el mismo, comparta la información y los esperamos.